¿Cómo están? Un segundito. Ya arrancamos, que mi cámara, miren cómo se ve. Me salgo de la reunión y vuelvo a entrar. Ahora sí. No sé qué me pasó, me fallaba la cámara. Mil disculpas, ¿ustedes me escuchan? Hola, sí. Sí, perfecto. Profe, sí. Bien. Bien. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Muy difícil? Yo no lo hice todavía el examen, lo hago ahora en la tarde. No, pero, a ver, termina hoy, acuérdense de eso. Sí, Otra sí, es muy cosa, complicado. ¿Ahora a las 2? ¿cómo, Valentina? Perdón que ¿No no te terminado escuché. hoy a las 2 de la tarde? ¿O 2 y algo? No, a las 11:59 de la noche. Porque decía así, por eso es raro. Voy a corroborarlo. Fíjate, Deben un por las dudas, segundo. porque, o sea, No me escuchen, por favor. 2 y algo y terminaba el jueves 2 y algo. Ahí estoy entrando. Espérenme un segundo, porque si es así me equivoqué yo. Un segundito, un segundito. Tenés razón. ¿En serio? ¿Me están jodiendo? Ay, No, debería- no. Ya lo estoy cambiando, estoy poniendo el horario que corresponde, que en realidad es Sí, a las igual me 23. pareció raro, Sí, no sé o sea, qué que está se hablando, y que termine casi otra. Sí, fue una equivocación mía. Yo suelo poner siempre que arranque a las 2:01 y termine 23:59. Si llega a pasar con otro examen, porque me puede llegar a pasar que no cambie el horario, me avisan. Bueno. ¿Sí? Termina entonces hoy antes de las 12 de la noche. ¿Bien? Otra cosa antes de que comencemos. El recuperatorio. Tienen 20 y 21 para aquellos que tengan que hacer el recuperatorio, que también está mal puesto el horario, ya lo estoy cambiando. 12:01 comienza el día 20 y lo pueden hacer hasta el día 21 a las 23:59. ¿Ok? ¿Bien? Sí, yo termino la clase y lo hago. Ya me asusté. No te asustes, no es difícil. Bueno, no es difícil. ¿Sí? Bien, chicas y chicos, comenzamos entonces. Y vamos a ver ética. ¿Sí? Ahí está. Bien. Quien tenga el micrófono prendido, le voy a pedir que lo apague. Cualquier cosita, si necesitan preguntar algo, levantan la mano. ¿Sí? Para que no haya interferencia. Ahí está. Bien, entonces, la ética. ¿Qué es la ética? Primeramente, para ver lo que es el código de la ética. La ética también se puede llamar filosofía moral. Es la disciplina entonces que estudia ¿qué? La conducta humana, nuestra conducta. ¿Bien? Entonces, esas discusiones que existen de ética se dan tanto en el, mejor dicho, se dan en el tono de lo que está bien y lo que está mal moralmente.
entre lo que es correcto, lo que es incorrecto. También entra lo que es la felicidad, la virtud, ¿sí? La idea de deber, ¿bien? Y hay diferentes estudios éticos. En esos estudios éticos se dividen en 3 ramas principales, que se las nombro solo para que las sepan. La ética aplicada, ¿sí? Que estudia e interpreta casos, ¿sí? Y controversias también de la ética específicas con la vida. ¿Bien? Un ejemplo fácil y simple de lo que es la ética aplicada es estas disputas que se generan, por ejemplo, por el consumo de carne animal. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la otra rama que es la ética normativa, ¿sí? Como ejemplo son los códigos civiles, bien, que estudia e interpreta los principios que rigen en el sistema que regula la conducta humana. Y la otra rama es la metaética, que estudia, digamos, la naturaleza, el origen, el significado de los conceptos éticos básicos, como es el amor, la felicidad. ¿Bien? Ahí está. Bien. La ética también participa de ¿qué? En diferentes campos profesionales, como es la medicina, como es la economía, como es la política, como es la psicología. Bien. Y dentro de la ética también entran ¿qué? Los valores éticos. ¿Sí? Cuando hablamos de valores éticos, nos referimos a ¿qué? A conceptos sociales y culturales que sirven de guía en el comportamiento de un individuo o de un organismo. ¿Sí? Se trata de ¿qué? Esto de los valores éticos, de consideraciones ideales, ¿sí? Del deber ser o de la norma social aceptada o valorada. ¿Sí? Bien, pero no suelen ser esos valores absolutos, universales, eternos, sino que van cambiando conforme lo hace la sociedad, ¿no? Bien, bien. El propósito entonces de los valores éticos, ¿cuál es? Es mantener claras las reglas de juego de una sociedad. ¿Bien? Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Como habíamos nombrado antes, también hay sectores profesionales que adhieren a códigos éticos, ¿sí? Y esos códigos éticos suelen ser vigilados, vamos a decirlo de esta manera, por colegiaturas, por gremios, ¿sí? Por funcionarios públicos. ¿Bien? Y adquieren que junto el poder de un compromiso ético en emplearlo para el bien común. ¿Sí? No exclusivamente para su beneficio personal, que bueno, en muchos casos sucede, más si hablamos de política, que no vamos a entrar en ese tema. Bien, entonces la ética es una rama de la filosofía que estudia las nociones del bien y del mal, de lo correcto, de lo incorrecto, ¿sí? En un marco cultural de valores de una sociedad en un momento determinado. ¿Sí? Siempre tienen en cuenta que los cambios propios de la historia del pensamiento humano, ¿o no? ¿Sí? Entonces, la ética también, además de ser una rama de la filosofía, es también un conjunto de normas y de valores que rigen en un grupo humano determinado. ¿Sí? Bien. Ejemplos de valores éticos. ¿Quién me podría decir algún ejemplo de valores éticos? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de valores éticos? No participar en discriminación. Bien, sí. Libertad, podría ser otro. Justicia, ¿no? Responsabilidad, ¿no les parece?
¿Sí? La libertad o el Sí. compromiso. También la responsabilidad o enfrentar las consecuencias de las propias acciones, de las propias decisiones. El compromiso con la verdad, o sea, la honestidad. El compromiso con los propios valores también. ¿Sí? O con el propio grupo colectivo de pertenencia. Es lealtad. ¿Sí? El compromiso a la verdad, a la equidad, por el bien común, que sería la justicia. ¿Sí? Entonces, las sociedades humanas, ¿qué hacen? Adquieren un compromiso para cada uno de esos conceptos y busca ¿qué? El método que más le conviene, ¿sí? Para cumplirlos. Bien, más allá de eso, hay individuos que violan estos códigos, tantos códigos individuales o colectivos, ¿no? ¿Sí? Y ahí ya hablamos de personas con poca ética. ¿Bien? Entonces, etimológicamente, la palabra ética, ¿de dónde proviene? Del griego éticos, con H y K, ¿sí? Que significa relativo al carácter de uno. ¿Sí? Antes de arrancar con lo que es el código de la ética, que vimos algo al principio, o vimos las normas de la ética del acompañante terapéutico, vamos a ver un poquito de lo que es la historia, les quiero contar, de la ética. ¿Sí? La ética como problema filosófico es el objetivo de estudio de pensadores, de filósofos, desde la antigüedad. ¿Sí? Platón, por ejemplo, Aristóteles, ellos estudiaron la conducta humana y también los códigos bajo los que rige esa conducta humana. ¿Sí? Por ejemplo, Platón trabajaba mucho con los problemas de la vida después de la muerte, la ética pública, ¿sí? Y lo que es la ética de Aristóteles, o la ética aristotélica, trataba todo sobre la forma en la que se debe alcanzar la felicidad como un fin último del ser humano. ¿Sí? Y él relacionaba la felicidad con las virtudes y la autonomía material física. Ya después, por la Edad Media, la ética unió la búsqueda esta de la felicidad con lo que es la doctrina cristiana, según los 10 mandamientos. ¿Bien? Y el rol acá de la ética durante ese periodo fue interpretado de modo correcto por lo que son las Sagradas Escrituras. ¿Bien? Y gracias a ello apareció la idea esta de la caridad con fin del ser humano. ¿Sí? Que es adquirida al vivir a través del Evangelio y teniendo a Dios como el Supremo. Bien, luego, durante la Edad Media, se impuso que la necesidad de construir un modelo ético, ¿sí? Que respondiera ya acá a la razón. Bien, y acá aparecen otros filósofos modernos, como es Descartes, como es Spinoza, ¿sí? Que ellos trabajaron en distintas cuestiones éticas y morales. Pero fue realmente Kant, quien revolucionó la ética moderna. ¿Sí? En una de sus obras él sostiene que solo se debe obrar según una máxima que pueda considerarse como ley universal. Y eso implica que antes de tomar una decisión, digamos, conductual, hay que preguntarse qué podría pasar si todas las personas hicieran exactamente lo mismo, como si se tratara de una ley total.
¿sí? Luego ya acercándonos a lo que es el siglo XIX y el siglo XX, que fue escenario de grandes guerras, vieron a una sociedad harta de esos mandamientos tradicionales y de las ideas y conductas que se desprendían de las leyes y de los códigos morales vigentes en esa época. ¿Sí? Entonces, del existencialismo, ante esa crítica y esas posturas, distintos autores pusieron la pregunta por la alteridad, que ¿qué significa? El otro distinto a mí, ¿sí? Entonces ahí surgen los principales problemas éticos y dilemas morales de la actualidad. Y ya en lo que entramos en el siglo XXI, se concentró más que nada sus estudios alrededor de la pregunta y el dilema respecto a la tecnología, ¿sí? La manipulación genética, el consumo animal, ¿sí? La violencia hacia lo que son las minorías invisibilizadas, la distribución económica, ¿no? La virtualidad también. Bien, y hay diferentes tipos de ética. ¿Se acuerdan que las habíamos nombrado? Algunas. Sí, la ética principalmente se aplica en todos aquellos campos de la vida. Bien, y hay diferentes. Tenemos la ética profesional, la ética religiosa, la ética económica, ambiental, militar, moral, ética y moral, obviamente. ¿Sí? Que ética y moral no significan lo mismo, son conceptos que están relacionados, pero que no significan lo mismo. ¿Sí? La ética es la disciplina que estudia la moral. Y la moral es el conjunto de reglas y dilemas que regulan el comportamiento humano dentro de un determinado contexto o sociedad, podríamos decir. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, el código de la ética, ¿sí? O el código deontológico es en sí que un documento, sí, que contiene lineamientos y contiene valores indispensables para el ejercicio ético de cualquier profesión, más que nada profesiones colegiadas, ¿sí? En la mayoría de los casos se trata de fórmulas normativas y de responsabilidad, ¿sí? A la que cualquier profesional que quiere ejercer debe acatar esa moral de su profesión, ¿sí? Nosotros vimos lo que es el Código de la Ética de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué cosa? El Código de la Ética de Acompañantes Terapéuticos. ¿Se acuerdan que al principio lo estuvimos viendo y estuvimos nombrando los códigos? El respeto de los derechos, de la dignidad de las personas, la competencia, el compromiso profesional que debemos tener. Lo que yo tengo anotado es ser responsable de los actos y pensamientos y no participar de escenas discriminatorias. ¿Solo eso? Y cuidar. No, tengo eso y tengo más, pero... Bueno, ¿quieren que lo veamos un poco de nuevo? Sí, hay declaraciones de principio en lo que es el Código de la Ética del acompañante terapéutico. Uno es el respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Sí, que el acompañante se compromete a hacer propios los principios establecidos, ¿sí? Por la Declaración, obviamente, Universal de los Derechos Humanos,
Entonces, debemos guardar el debido respeto de los derechos fundamentales, la dignidad, el valor de todas las personas y no participar de prácticas discriminatorias. Debemos respetar el derecho de los individuos a lo que es la confidencialidad, la privacidad, la autonomía. ¿Bien? ¿Sí? Por otro lado, también dice que nos debemos comprometer a asumir niveles elevados de idoneidad en nuestro trabajo. Un segundito. Perdón. Bien, entonces debemos ser idóneos en nuestro trabajo. ¿Sí? Debemos reconocer las fronteras nuestras, las limitaciones por ahí que llegamos a tener muchas veces. Bien, también debemos tener en cuenta que las competencias que se requieren para ser acompañante es la asistencia, la enseñanza, ¿sí? Los estudios de grupos humanos, ¿sí? Y que hay diversidad. Bien, también en el Código de la Ética dice que nos debemos mantener como actualizados, ¿sí? Actualizados tanto en el conocimiento profesional como en el conocimiento científico, con todo lo relacionado a nuestro ejercicio. ¿Bien? Bien, por otro lado tenemos lo que es el compromiso profesional y científico, donde se dice que nos debemos comprometer a promover lo que es el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Responsabilidad social. ¿Sí? Donde dice que debemos comprometernos a asumir una responsabilidad profesional, ¿sí? Hacia la comunidad, hacia la sociedad en la que trabajamos y en la que vivimos. ¿Bien? Bien. Y estuvimos viendo también un poco lo que son las normas deontológicas, son varias, vimos nosotros las más puntuales, más allá de que este código de ética en realidad es aplicado 100% a los matriculados, ¿sí? A los que hicieron la carrera de acompañantes, pero hay cosas que nosotros también la debemos saber. ¿Sí? Bien, entonces, dice, por ejemplo, uno de los deberes fundamentales de lo que es el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Dice que debemos guiarnos en nuestra práctica por principios, ¿sí? De responsabilidad, de no actos discriminatorios, de competencia, de no tratos crueles, inhumanos, ¿sí? No debemos participar ni activamente ni pasivamente en cualquier acción o forma de lo que es tortura, por ejemplo. ¿Sí? Por otro lado, también dentro del Código de la Ética dice que el acompañante terapéutico debe abstenerse de relaciones terapéuticas con personas que tengan con él algún vínculo de familiaridad o de estrecha intimidad. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Porque en todos los casos se restringe esa relación a lo que es el área profesional. ¿Sí? ¿Bien? Por otro lado, dentro del código también dice que cuando se trata de menores de edad, debemos obtener consentimiento de los padres, de los tutores, de los representantes
legales, ¿bien? Y que solamente vamos a actuar si es por razones de urgencia. ¿Bien? Bien. ¿Qué más dice? Me perdí. Que debemos establecer, ¿sí?, y comunicar siempre los objetivos, los métodos que vamos a utilizar, los procedimientos, los horarios, los honorarios. ¿Se acuerdan que eso entra dentro del encuadre? ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Con respecto al secreto profesional, que también lo vimos, ¿sí? Se entiende por secreto profesional aquello que no es ético, ¿sí? Cuando uno revela algo sin ninguna causa justa, ni a sus familiares, ni a las instituciones. Lo que hablamos con el paciente queda con el paciente, excepto cuando tengamos el consentimiento del acompañado. ¿Cuándo más podemos romper ese secreto profesional? Si yo dejo de trabajar con el paciente, ¿yo ya puedo romper ese secreto profesional? O sea, ¿puedo ir de la vecina y contarle cosas que el paciente me contó por más que yo no trabaje con él? No, No. ¿Y cuándo podemos romper entonces ese código profesional? cuando se habla con especialistas Mm, del paciente, No. ¿Cuándo podemos romper el código profesional? con familiares, tampoco. No. ¿No se acuerdan que lo vimos al principio? Solo puede ser transmitida la información del paciente o romper el secreto profesional, ¿sí?, para evitar un grave riesgo. ¿Bien? A la persona, al paciente o a terceros. Solo en ese caso. Pero en ese caso se debe romper el secreto profesional con las personas capacitadas para recibir esa información. ¿Bien? Sí. Una pregunta. En caso de violencia o que notemos algún abuso, digamos, de un día para el otro, por ejemplo, estamos con un paciente un día, está todo bien y al otro día notamos que tiene alguna marca o algo que evidentemente no. ¿Cómo Primeramente, se hace en ese caso? primeramente tenemos... Por, Sí, perdón. Ujú. Primeramente tenemos que ver si nosotros estamos trabajando con un equipo terapéutico. Si estamos trabajando con un equipo Ajá. terapéutico, primeramente vamos a hablar con el equipo terapéutico Con ellos. y entre todos, obviamente seguro, se toma la decisión de o de asistente social o denuncia directamente. Si trabajamos, Directamente. si trabajamos solo, ¿y qué hacemos normalmente cuando hay algún tipo de violencia? Vamos a la Ujú. policía y lo A reportamos. la policía. Ajá. ¿Sí? Ahí también va a depender también de cada uno lo que quiera hacer o lo que no. ¿Bien? Claro, claro. Y si Bien. el paciente lo niega o el acompañado lo niega, que dice Va que a no lo quedar pasó nada. va a quedar en investigación policial. Ajá. Ah, listo. Listo, gracias. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, a los médicos.
Cuando va un niño y presenta moretones o ciertas marcas, ¿qué se hace? Se abre una investigación. Quizás sí se cayó, se golpeó y demás, pero en otros casos no. Es exactamente lo mismo. Quiero que quede claro esto, solamente en esos casos. Nada más. Si no, no podemos romper el secreto profesional nunca. Nunca. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que reiteradas veces nos comenta que no tiene ganas de vivir o que se quiere suicidar, ahí sí podemos romper el código, el secreto profesional para evitar que suceda. Por ejemplo, ¿no? Consulta, nosotros si tenemos todo un equipo de trabajo, ¿qué es lo que le tendremos que comentar a ellos? Porque si no se puede romper el secreto profesional, ¿qué es lo que le contás? La Teniendo un evolución del equipo de trabajo. paciente, la evolución del paciente, lo que, o sea, Ok. los ejercicios que haces con el paciente, ¿sí? Si tuvo algún retraso el paciente en lo que es su... ¡ay, se me fue! Su evolución terapéutica. Pero si el paciente te cuenta una intimidad, los demás no tienen por qué saberlo. Sí, sí. ¿O no? Es como las amigas. Viene una amiga a tomar mate a mi casa y le cuento que, ay, anoche discutí con mi marido y qué sé yo, y que esto, que el otro, y después se sienta con la otra amiga y esta amiga le cuenta que yo tuve un problema con mi marido anoche. No es ético. En cambio, si viene mi amiga, me ve, me nota deprimida y le cuento la verdad que yo ya no tengo más ganas de vivir, he pensado esto, en hacer esto y lo otro. Obviamente, bueno, no en todos los casos, pero se supone de que mi amiga va a buscar a alguien que me ayude. ¿Sí? Primeramente, obviamente, tratando de convencerme y si no puede, se busca ayuda. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, por otro lado, también tenemos lo que es deberes y respeto hacia nuestros colegas. Bien, debemos ser solidarios, ¿sí? Cooperativos. Debemos tener también respeto mutuo hacia nuestros colegas. ¿Sí? Debe haber una sana competencia, como decimos. ¿Bien? Sí, no debemos, obviamente, como decimos nosotros, sacarle el cuero a mi compañero de trabajo. ¿O no? Eso también entra dentro del código de la ética, debemos tener responsabilidad, no le podemos avisar. Vamos a suponer que somos dos acompañantes los que trabajamos. Uno entra a las 8 de la mañana y sale a las 3 de la tarde, supongamos. El otro compañero entra a las 3 de la tarde y sale a las 8 de la noche. Nosotros somos este último compañero que entramos a las 3 de la tarde. No le podemos avisar 5 minutos antes a nuestro compañero anterior que no nos presentamos. ¿Sí? Responsabilidad. Es lo principal. Nosotros debemos tener responsabilidad. Bien, con los horarios, de cumplir, de ser puntuales. Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bueno. Siguiente, les voy a compartir un video para que veamos, que ustedes también lo tienen en el campus virtual, la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley 26.657. Así que
Un segundito que les voy a compartir pantalla. Ahí vamos. Voy a compartir una ventanita. Para que subo el volumen. Ahí. Bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estoy. Bien. Cualquier cosa. Esperen. Micrófono nuevamente. Ahí está. El videito ese lo tienen en el campus virtual. ¿Sí? Bien. Entonces, la Ley Nacional de Salud Mental tiene por objetivo que asegurar el derecho
a la protección de la salud mental de todas las personas, ¿sí? Y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas personas que tienen algún padecimiento mental, que se encuentren obviamente dentro del territorio argentino, en este caso. ¿Bien? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. Tenemos entonces, como les dije, los derechos y las garantías. ¿Sí? Todos tenemos derecho a qué? A una atención médica, ¿no? ¿Sí? El paciente también tiene derecho a elegir, ¿o no? A dónde atenderse o dónde no. ¿Les parece que tienen derecho a eso? Yolanda. Yolanda, no te escucho. Si tenés levantada la mano. ¿No? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí. Ok. Tengo una preguntita, profe. Una situación. Supóngase que nosotros estamos cuidando a una persona que es violenta, ¿no es cierto? Sí. Nosotros tenemos, o sea, nosotros nos informa la familia de que la persona es violenta. Esta persona permanece, supóngase, en un hospital o en su casa, pero tiene que estar con las cintas de contención por ser violenta. ¿Qué Sí. pasa si cuando la familia no está o la gente o ciertas personas no están, esta persona cambia su manera de ser y nos pide que la desatemos o que por favor no la atemos porque ella no es de esa manera? No sé si se entiende Sí, lo que quiero sí, se preguntar. entiende. Si el equipo terapéutico, en este caso, Sí. seguramente psicólogo y psiquiatra, dan una regla, podríamos decir, a seguir, que el paciente debe estar atado, no lo debemos desatar. O sea, nosotros no deberíamos hacerlo. Es muy raro los casos que toquen eso, porque más que nada, ay, tengo la cámara apagada, chicas, ¿por qué no me dijeron? Más que nada, esos casos suceden ya dentro, se me ve mal otra vez la cámara, perdón, dentro de los psiquiátricos, puede pasar mucho. En otro lado, que sucede bastante, que no debería ser así, ahora, ahí está, bueno, me veo media mal con la otra cámara, pero me dejó de funcionar la anterior. En otros casos que no debería ser así, suele pasar mucho en los hogares de ancianos. ¿Sí? Cuando la persona realmente no necesita estar atada, pero como por ahí padecen, por ejemplo, Alzheimer y se pierden y se levantan y se caen, los atan. ¿Nosotros deberíamos reconocer esto? Totalmente. Les cuento un caso particular, por ejemplo, con mi abuela. Mi abuela tenía Alzheimer y bueno, terminó en un geriátrico porque mi abuelo ya realmente con la edad no la podía manejar, digamos, estaba enfermando él y bueno, sus hijos, en este caso mi madre, vivíamos lejos. Bueno, la llevaron a un geriátrico. Resulta que un acompañante terapéutico era justamente novia de mi primo. Y le empezó a contar a mi mamá y a mi tía de que a mi abuela, por padecer Alzheimer, muy buena, el Alzheimer de ella no era violento para nada, pero obviamente 2x3 no sabía dónde estaba y se quería ir a su casa. Y la empezaron a atar por las noches. ¿Sí? ¿En qué resultó todo eso? Obviamente en sacarla de ese hogar de ancianos porque no tenían el derecho a hacerlo. ¿Sí?
Mayormente cuando pasan esos casos, Yolanda, es más que nada personas con un grado de violencia muy alto que mayormente ya están internados en clínicas psiquiátricas. Sí, es muy raro perdón, que en su domicilio la mantengan. Muy raro. Entiendo, profesora, muchas Pero si llega a pasar, obviamente tenemos que acatar esas reglas, lamentablemente, por más que no nos guste. claro, ¿Sí? entiendo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces, les decía que toda persona tiene derechos, ¿sí? Más que nada también, en este caso, como lo que hablamos, a las personas con padecimiento mental. Tienen derecho a recibir atención, ¿sí? Que esa atención sea humanizada, ¿bien? Acceso gratuito, acceso igualitario, que a veces lo hay y a veces no, ¿sí? Tiene derecho a qué? A conocer, a preservar su identidad, ¿sí? Tiene derecho a conocer o a recibir información de todo tipo de su tratamiento, de lo que padece, ¿sí? Tiene derecho a tener un trato con alguna alternativa terapéutica, ¿sí? Bien. Si la persona no quiere estar internada, también tiene derecho. Bien, tiene derecho a estar acompañado también ese paciente, de sus familiares, de sus afectos, sea cual sea. Esto también pasa mucho en las clínicas psiquiátricas. Los aíslan directamente. Muchas veces hasta ni a la familia la dejan ingresar. Y es un derecho del paciente. El paciente, vos no podés aislarlo, ¿sí? También tiene derecho a lo que es a recibir, por ejemplo, todo lo que son la asistencia de religiosa, si es que la persona es religiosa, sea cual fuera la religión, ¿sí? Tiene derecho de abogado si es que lo necesita, de familiares, perdón, ¿sí? Tiene derecho a acceder a todo lo que son sus antecedentes familiares, sus historias clínicas. ¿Bien? ¿Sí? Tiene muchos derechos, los mismos derechos que tenemos nosotros, no porque el paciente, en este caso, que tenga padecimientos mentales, no va a tener los mismos derechos que tenemos cualquier persona. ¿Sí? También tiene derecho al respeto de su vida privada. Tiene derecho a su libertad de comunicación. Tiene derecho a su intimidad. ¿Sí? Siempre hay que reconocer a todo el mundo como sujeto de derechos. ¿Sí? No debe ser sometido a derechos, perdón, a trabajos forzados. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien. Por otro lado, también lo que es las prescripciones médicas que reciben estos pacientes. Esas prescripciones médicas solo deben responder a las necesidades de esa persona con padecimiento mental, ¿sí? Y que se deben ser administradas exclusivamente con fines terapéuticos. No se deben ser administradas con fines de castigo, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de mi abuela.
Doy estos ejemplos porque a mí me tocaron. A mi abuela también a la noche le daban una pastilla para dormir. ¿Para qué? Para que no se levantara. Pero no era necesario que le den una pastilla para dormir, más que nada si no estaba prescripta por su médico. Eso pasaba dentro de un geriátrico, de un hogar para ancianos. Y pasa, y lo vemos muchas veces en las noticias, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, les dije lo de la identidad, les dije lo del entorno familiar, que también tiene derecho a elegir dónde tratarse, ¿sí? En ciertas situaciones que el paciente no esté, como decimos nosotros, con todas sus facultades lúcido, podemos, o el familiar puede tomar ciertas decisiones por el paciente, pero si el paciente tiene la facultad de decidir, decide el paciente. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Las personas, por ejemplo, que están internadas involuntariamente, tienen derecho a designar un abogado. ¿Sí? Y si el paciente no designa un abogado, el Estado debe proporcionarle uno al momento de esa internación, por ejemplo. ¿Sí? Y ese defensor, que en este caso es el abogado, puede oponerse a la internación y solicitar la externación del paciente. ¿Sabían? ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, a ver, no hablo de salud mental, hablo de, por ejemplo, pacientes o personas que tienen problemas con drogas ilícitas. Sí, decimos, hoy, ¿cómo los padres no internan a fulano de tal o a fulana de tal, no ve cómo está? El padre lo puede hacer, ¿sí? Pero si él no quiere, también tiene derecho, ¿no? Pasa lo mismo con lo que es salud mental, ¿sí? Valentina, No, fue sin querer. bien. Y lo último, perdón, antes que me olvide, de esto de la ley, también Pregunta. tiene derecho, sí, Sé que la gente tiene derechos a también, si se quiere internar, tipo, tiene que ser con su propia decisión, pero antes era así también, o podían internarse ¿podrías sin, repetirlo? sin Porque tu consentimiento. perdón, Valentina, se entrecorta y no te entendí la pregunta. ¿Podrías repetirla? Sí, que ahora, o sea, por tus derechos te pueden internar, pero si vos no era con tu consentimiento antes, también te podían internar. Siempre pasó. Lo que no sabemos, vamos a suponer, yo padezco alguna enfermedad de salud mental y deciden internarme. Muchas veces lo que no sabemos nosotros, los pacientes, por ejemplo, es que nosotros tenemos el derecho a un abogado para que ese abogado nos saque porque a nosotros nos internaron sin nuestro consentimiento. Eso es lo que no sabemos. Y lo debemos Claro, saber. sí, todos lo deberíamos No, de saber. uno cree, no, porque esta persona tiene algún problema de salud mental, Pero a eso yo voy, tengo, que si estos derechos existieron siempre y lo que pasa es que nadie los ve y nadie los dice. nadie lo sabe, son pocos los que lo saben. ¿Sí? Hasta el propio profesional que lo sabe,
y como hablamos en Argentina, le chupa 3, dejan que lo internen sin su consentimiento. Yo hablo así, sin pelos en la lengua, porque es así. Pero para usted, ponerle si es un caso límite, si es necesario el tema de la internación, ¿está de acuerdo si la otra persona no tiene consentimiento o hay que hacerle caso a la persona, al paciente? No, yo estoy de acuerdo que hay casos que realmente sí necesitan internación y es mucho mejor. ¿Qué sucede acá? Hablo acá en Argentina, ¿no? Vamos a ser sinceros. En Argentina hacen eso, lo que les dije, por ejemplo, en muchos psiquiátricos no le dan directamente ningún derecho al paciente, ni siquiera de ver la familia. Sí, hay casos límites que yo creo que sí, por más que el paciente, digamos, no se interne voluntariamente, debería. Pero si el paciente plantea en algún momento que él no quiere estar ahí, tiene todo el derecho a no estar ahí. Bueno, y hay que buscar otras alternativas. ¿Y cuáles Exactamente. serían, por ejemplo, esas El alternativas? ambulatorio, tratamientos ambulatorios. Que él siga con su tratamiento en su hogar, que recurra de vez en cuando a X clínica, por ejemplo. O sea, la idea es tratar de convencer a ese paciente que necesita de un tratamiento, que quizás pueda haber otro tipo de alternativa que no sea la internación por completa dentro de un hospital psiquiátrico o demás. ¿Te contesté, Vale? ¿Sí? Bueno, chicos, si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Y arrancamos con lo que es, chicos, gerontología, ¿no era? Lo que seguía, ¿alguien tiene el campus virtual abierto, el módulo número 4? ¿No? Lo abro yo, ahí les digo cuál es el PDF, cómo lo encuentran ustedes, nociones generales de psicopatología y psicofarmacología. Ya me había adelantado de tema, ¿sí? Otra cosa, nosotros con este tema, ¿sí? Terminamos el módulo 3, pero todavía no vamos a tomar el módulo 3, ¿sí? ¿Bien? No es que mañana tienen la evaluación del módulo 3. No. Más para fin de mes vamos a dejar el módulo 3. ¿Sí? O a principio del mes que viene. La evaluación. ¿Bien? ¿Por qué me van a decir ustedes? ¿Por qué, profe, ya vamos a pasar al módulo 4? Porque los módulos que se vienen de ahora en adelante son largos. Y no vamos a llegar con el tiempo. ¿Sí? ¿Quedó alguna pregunta, alguna duda antes que nos retiremos? Recuerden de que hoy se termina para el día para hacer la validación número 2 y el recuperatorio de la validación número 2 va a ser del 20 al 21. Otra cosa que quiero decirles, la próxima semana, para aquellos alumnos que por X razón no pudieron hacer la validación número 1, se las voy a habilitar y les voy a estar avisando qué día en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Bien. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves. Les mando un saludo a cada uno de ustedes y que tengan un hermoso fin de semana largo. Y el que pueda irse por ahí, para todo. Igualmente, beso, profe. besos a Saludos. ustedes.